Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a hacer un programa con un solo tema. Imagino que ustedes saben cuál es: el coronavirus. Pero no me voy a enfocar en qué es la enfermedad, cómo se transmite, porque imagino que ustedes saben muy bien ya todos esos detalles. Voy a más bien hablar sobre los bulos cubanos, los bulos que relacionan a Cuba con ciertos aspectos y ciertas supuestas soluciones al coronavirus, y voy a tratar de desmontar esos bulos. Pero ojo, no son los que circulan por internet a nivel mundial, sino los enfocados y los derivados directamente a esta isla. Y por último, la recomendación del día, y que voy a repetir en las próximas jornadas: quédate en casa y ayuda al personal sanitario. Ellos son los verdaderos héroes de esta jornada. Y bien, precisados ya los temas y los titulares, voy a pasar a revolver el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, que ya saben que está recién colado, todavía caliente, amargo, como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, los lunes hay que tomar más café porque empieza la jornada y la semana editorial con mucha fuerza, y esta que viene parece que será bastante complicada. Aún así, les recuerdo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y muchas de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que un grupo de editores, reporteros y periodistas estamos comprometidos a hacer cada día desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que ya les advertía, es una mirada a los bulos sobre el coronavirus. Pero no voy a hablar de esos bulos que ya se han tocado incluso en la televisión nacional, de que si el ajo, de que si pasarse un secador caliente por las manos elimina el contagio. No. Me voy a referir a los bulos, las mentiras, los fake news o las exageraciones que relacionan al coronavirus con Cuba, con esta isla. Hay muchas noticias que mezclan el nombre Cuba y el coronavirus, y voy a tratar de desmontar un poco estas falsedades. La primera de ellas se ha extendido muchísimo por las redes y lamentablemente también ha llegado a la plana de periódicos y medios de prensa muy serios, y es que Cuba ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus. Falso. En este momento no hay ninguna vacuna para la enfermedad. Ni Cuba ni ningún país la ha desarrollado, aunque varios laboratorios en una veintena de países están trabajando en ello. Ojalá que la solidaridad, el trabajo conjunto, la eliminación de las fronteras científicas y la colaboración a nivel de laboratorios ayude a que se encuentre cuanto antes esta solución. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que no estará lista en al menos un año, porque hay que hacer muchos estudios. Así que bueno, cuando usted lea que Cuba ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus, puede afirmar de manera segura y categórica que es una información falsa, un bulo de las redes. Otra de estas exageraciones es que en la isla ya existe una cura para los casos contagiados. Una cosa es la vacuna, que se supone que es previa para que usted no se infecte, y otra lo que se hace una vez ya contagiado y que el paciente empieza a desarrollar síntomas. Les recuerdo que la neumonía es lo más peligroso en el caso de esta enfermedad, porque si se vincula con otros padecimientos crónicos como los cardíacos, la presión alta, la diabetes, pues aumenta la probabilidad de riesgo para la vida. En el resto de los países donde se está tratando de contener la enfermedad, pues se está tratando a los pacientes con diferentes medicamentos y terapias. Pero hasta el momento no hay una sola nación que pueda decir que tiene una cura totalmente efectiva, porque depende en gran medida del momento en que se detecta la enfermedad, el estado del enfermo, cuando llega al hospital y su condición médica previa, sus enfermedades crónicas. Así que ya también puede asegurar que es una falsedad si se dice que Cuba tiene la cura del coronavirus una vez contagiada la persona. Eso
también es falso. Vamos a otro de los rumores. Este es sobre el interferón alfa 2B, que se ha presentado en muchos lugares como la llave mágica, la solución cubana a esta pandemia que aterroriza el mundo. ¿Cómo comenzó esta exageración a moverse? Comenzó con un tuit de Miguel Díaz-Canel en febrero pasado, en el que aseguraba que este interferón alfa 2B era el medicamento usado en China contra el coronavirus. Olvidó decir el mandatario cubano que era uno de los 30 fármacos que estaba empleando el país asiático en el tratamiento de estos enfermos. O sea, uno entre 30, no era el único ni el más usado. Esa mentira se prolongó un día después en el diario oficial Granma, cuando se habló de que, y voy a citar, resultados palpables en la cura de más de 1.500 pacientes. O sea, el órgano oficial del Partido Comunista le adjudicaba al interferón alfa 2B la capacidad de haber curado más de 1.500 pacientes. Sin embargo, una investigación hecha por el sitio venezolano Efecto Cocuyo reveló que esa cifra de 1.500 pacientes se refería a los que habían superado o se habían recuperado de la enfermedad hasta ese 6 de febrero, pero el informe oficial chino, donde daban por primera vez el número, no hacía ninguna referencia a que habían salido o habían podido superar la enfermedad de manera exclusiva debido al interferón alfa 2B. O sea, se habían curado, pero muy probablemente por la influencia de varios medicamentos, fármacos y terapias. Así que cuidado con esta información, hay que tomarla con pinzas y sobre todo escuchar lo que dice un médico, un biólogo cubano. Dice, el medicamento no va a evitar que te infectes, no cura por sí solo la COVID-19. Y aunque ha probado ser útil para aliviar la sintomatología, ojo, no serán toneladas de interferón la que nos salven en caso de que no se apliquen las medidas de contención y mitigación. Así que esto lo ha dicho Amílcar Pérez Riverol, un biólogo cubano, ante la avalancha de exageraciones que llenan por estos días las redes alrededor del fármaco cubano interferón alfa 2B y su supuesta efectividad 100% o muy elevada contra el COVID-19. Y con esto también me voy a un bulo que ha ayudado a propagar el Ministerio de Turismo, que ha dicho en muchas de sus redes sociales a través de la empresa Cubatur y Habanatur que las temperaturas, el sol hacen de Cuba también un destino seguro para que las personas se refugien aquí y se protejan de la enfermedad. Eso es absolutamente falso. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir al paso y decir que, basados en la evidencia que se tienen hasta este momento, el nuevo coronavirus puede ser transmitido en todas las áreas, incluido áreas con calor y clima húmedo. ¿Por qué se ha permitido que Habanatur y Cubatur sigan hablando o hablen del calor como una protección? Evidentemente, aquí hay un intento de canalizar la tragedia universal con fines económicos, con dividendos o búsqueda de ingresos económicos y de divisas. Así que cuidado con esta información porque esto ni está comprobado y suena a un bulo que se han prestado para difundir las propias instituciones y empresas de este país. Otra de las preguntas, ¿encontrarán los turistas en Cuba un destino seguro y una atención médica gratuita? No hay ningún pronunciamiento oficial de que los viajeros que sean hospitalizados en Cuba por síntomas de coronavirus serán atendidos de manera gratuita. Nadie ha dicho eso. Bárbara Cruz Rodríguez, directora general de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, asegura que los clientes que decidan venir a Cuba serán bien recibidos y les daremos todos los servicios. Ojo, que puede estar queriendo decir también que le cobrarán la atención médica. Y para los que creen que van a vivir una panacea, un verdadero paraíso médico aquí, cuidado, lean el testimonio de la turista italiana Marta Cavallo, ingresada por sospecha de coronavirus en el Instituto Medicina Tropical Pedro Curí de La Habana. Ha dicho que es un hospital terrible en condiciones sanitarias dramáticas y prácticamente ha lanzado un grito desesperado en Facebook para que pongan fin a su infierno y la saquen del lugar. Y antes de seguir a los próximos bulos, voy a pasar a revolver para tomarme otro sorbito de café porque el día pica y se extiende y necesito otro buchito.
Después de esto voy a seguir. ¿Se pueden mantener las fronteras abiertas sin que esto influya en el número de contagiados? Falso. Los controles de frontera sí son uno de los recursos más empleados. Por ejemplo, el cierre de las fronteras ha sido empleado en China y puede ayudar porque limita la movilidad y por tanto la distancia social. ¿Por qué no se han cerrado las fronteras en Cuba? ¿Por qué se sigue aceptando que lleguen en muchos de los vuelos de las zonas más afectadas, España e Italia? ¿Por qué esa ansia por seguir recibiendo turistas? No se está pensando en el efecto y el costo social y humano que puede tener esto. Se está evaluando más la entrada y el ingreso de dinero que la vida de las personas. Esto es algo que nadie entiende, incluso personalidades del arte, la cultura, las ciencias cubanas, vinculadas de alguna manera al oficialismo, ya están denunciando en las redes sociales que no se cierren las fronteras y se impida el paso a los turistas. Mantener las clases. El Ministerio de Educación ha dicho que aquí no se han cerrado escuelas en ninguna epidemia. Una afirmación muy categórica que va a tener también un costo. Recuerden que aunque los niños parecen menos proclives a presentar síntomas graves o a enfermar, son portadores del virus de igual forma y tienen un alto riesgo de transmitirlo y llevarlo a casa y enfermar a sus padres y a sus abuelos. Así que cada uno debe meditar lo que hacer con sus hijos y son momentos de tomar decisiones. Si el Ministerio de Educación no las toma, tómelas usted, porque lo más aconsejable en estos casos es limitar la movilidad social, el distanciamiento, la autorreclusión en casa y la cuarentena familiar e individual para evitar la propagación. Ahora, ¿la detección precoz es suficiente? Las autoridades dicen, vamos a dejar las fronteras abiertas porque podemos detectar precozmente. Sin embargo, los 4 casos confirmados por coronavirus son personas que pasaron por los aeropuertos. Una de ellas, una residente en Milán, una boliviana residente en Milán, llegó a la isla el pasado 24 de febrero. Pasó la mayor parte de su enfermedad en Santa Clara y solo fue al hospital para llevar a su esposo el 8 de marzo cuando ya él tenía síntomas. ¿Cuántas personas interactuaron con esta turista desde el 24 de febrero hasta el 8 de marzo? ¿Por qué se siguen manteniendo las fronteras abiertas bajo el lema de que hay un efectivo mecanismo de detección precoz cuando en la práctica no ha funcionado? ¿Sirven los nasobucos de tela como barrera ante el virus? Hay diferentes nasobucos, pero la mayoría de los que están hoy al alcance de los cubanos no impiden el contagio, aunque sí la transmisión. Si usted está infectado, puede usarlo para evitar contagiar a otros, pero las personas sanas no pueden evitar el contagio con los nasobucos que están al alcance ahora mismo de los cubanos en la isla. Por tanto, mucho cuidado con esos bulos y también cuidado con los bulos populares de que si uno se lava la mano con ron a falta de jabón, eso puede higienizarlo con perfumes o colonias. Mucho cuidado porque para higienizar las manos y eliminar el COVID-19 se requeriría alcohol en bastantes cantidades. Por tanto, lo mejor en estos casos es protegerse lavándose las manos con agua y jabón con frecuencia durante al menos 20 segundos. Claro, usted me preguntará dónde está el jabón y ese uno de los grandes dramas y de las grandes debilidades nacionales. El elevado número de cubanos de la tercera edad, la falta de higiene y la obligación de socializar todo el tiempo en las larguísimas colas para comprar comida son ahora una de las grandes debilidades ante la enfermedad que tenemos en esta isla. Me voy a despedir diciéndole lo que voy a repetir a lo largo de todos estos días. Quédese en casa, quédate en casa. La manera de parar el contagio es quedarte en casa. Y en otros países se ha hecho una iniciativa muy linda de aplaudir a determinada hora del día en homenaje a los sanitarios que están en la primera lucha de combate contra el coronavirus. Pensemos en ellos también, hagámosle la vida más fácil, autorrecluyéndonos, quedándonos en casa, los ayudamos a que no haya un pico en la curva de contagiados y a que no colapsemos los servicios sanitarios. Ellos necesitan nuestro respeto y lo mejor en estos casos es quédate en casa. Bien, con esto me despido. Hasta mañana.